Bueno, pues buenas noches a todos. Y no sé si alguien nos visite por esta primera vez aquí. Qué bueno que viniste. Estamos viendo un tema que se llama Armas de Luz y viendo un poquito la situación que está prevaleciendo en México, la política y todo el asunto, la incertidumbre y tantas cosas que están pasando, no nomás en México, sino en todo el mundo. A veces como que quisieran que usáramos esta plataforma para politizar, pero más que eso, realmente no nos tiene en principal preocupación eso, sino lo que realmente nos interesa es que la iglesia esté equipada para lo que venga. Ese es el principal compromiso, al menos que yo siento, equipar a la iglesia, venga lo que venga. Y ya vimos el año pasado exousia, que viene siendo el poder y la autoridad para estar equipados por aquel día que se pudiera presentar el famoso evento que viene, que dicen que viene, que el anticristo, que no sé qué. Pues mira, venga con lo que venga, nosotros estamos buscando equipar a la iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en las abundancias y en las escaseces? ¿Qué vas a hacer en los tiempos de jauja y en los tiempos difíciles? O sea, ¿qué va a hacer la iglesia? Y necesitamos entender que Dios nos ha provisto, como dice ahí la segunda de Pedro 3, capítulo 1, versículo 3, que nos ha dejado preciosísimas y maravillosas promesas, que son para nosotros, para poder participar de la naturaleza divina. Así es que yo insisto en que sí, tenemos que orar por nuestros futuros gobernantes, tenemos que orar por la paz de México, tenemos que orar por la paz de Rusia y de Ucrania y de Israel, especialmente con todo lo que está pasando. Grandes acontecimientos, grandes sacudimientos, pero nosotros como pueblo de Dios, como se le conoce al cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros debemos de estar equipados para aquello que viene, equipados para la vida diaria. Estos recursos que estamos viendo son para el día con día y van a cobrar fuerzas en la medida que vamos avanzando. Entonces es bien importante entender eso y yo quería nada más subrayarlo porque a veces como que hay preocupación de qué va a pasar, qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. Y tranquilos, que no cunde el pánico, ¿verdad? Nosotros sabemos en quién hemos creído. La iglesia del primer siglo vivía bajo una tiranía, el imperio romano, y era una iglesia floreciente, una iglesia pujante, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ponía de cabeza ciudades enteras, una iglesia que el imperio romano se tambaleó y se cayó el imperio romano y la iglesia sigue hasta la fecha. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces tranquilos, que no cunde el pánico, que no te preocupen los rumores o lo que dicen aquí o allá. Nosotros estamos firmes, entendidos en los tiempos y sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros anhelamos que haya justicia, que haya verdad. Anhelamos que haya paz, que ya no haya crímenes, que no haya secuestros, que no haya estas cosas. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Pero en medio de todo eso, nosotros seguimos adelante, avanzando y buscando que el reino de Dios venga aquí a la tierra. Y somos nosotros los instrumentos que Dios quiere usar para que esta exousia o este poder o estas armas de luz se manifiesten en tu vida y las uses cuando sea necesario. Para eso son las armas, para ser usadas cuando son necesarias, no para guardarlas por ahí y que se te oxiden, sino las tenemos que usar. Ahora, hoy vamos a hablar, y estoy hablando un poquito así medio fuerte tal vez, porque hoy quisiera entrar en un tema que es importante para todos nosotros y quiero que lo tengas a la mano. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Algunos dirán, la sangre de Cristo como arma de luz. Déjame explicar algunas cosas porque son importantes. Es muy interesante. Todos tenemos sangre, ¿verdad que sí? El que no tiene sangre no es sangrón, ¿verdad? Todos tenemos sangre. Bien. ¿Qué función? Aquí tenemos un doctor aquí con
con Rafa, y tal vez hay doctores aquí o los que me están viendo. ¿Qué función tiene en sí la sangre? Nomás olvídate de que estamos hablando de la sangre de Cristo, nada más la pura función de la sangre. Te voy a decir algo, esto es lo que estuve investigando. La sangre transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que pueda seguir funcionando. Esa es una definición secular, no viene en la Biblia. Se encarga de la transportación de oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que pueda seguir funcionando. Esa es la función de la sangre. Está llevando oxígeno de lo que tú estás respirando a todas, hasta la punta del dedo. Está llevando a todas las partes del cuerpo. Está llevando también nutrientes que hacen falta en diferentes partes del cuerpo. ¿A poco crees que el cabello te crece gratis? Eso es parte de la función de la sangre. Está llevando en diferentes partes diferentes nutrientes que hacen falta para que el cuerpo siga funcionando. Pero también la sangre transporta dióxido de carbono y otros materiales, otros desechos que vienen de los pulmones, los lleva a los riñones, los lleva al aparato digestivo, y todos estos elementos tóxicos, nocivos, los descarga, los expulsa al exterior. Es una función también de la sangre. No solo llevar nutrientes, sino también eliminar todo lo tóxico, todo lo que te pudiera hacer daño. ¿Sí? Entonces, es maravillosa la función de la sangre. No nos damos cuenta, pero ya tú tienes esa función, está funcionando en tu propio cuerpo. Pero cuando empezamos a hablar de la sangre de Cristo, pues podemos decir que la sangre de Cristo, a todo el creyente que cree en Cristo, entonces está trayendo una oxigenación a tu vida. De repente ya empiezas a respirar aire puro. Y no solo eso, sino que además te estás nutriendo. De alguna forma se encarga esta preciosa sangre de Cristo, que a la hora de leer la Escritura, estos nutrientes de la palabra las lleva a diferentes partes de tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Es una función. También la preciosa sangre de Cristo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, una de sus funciones es protegernos de las toxinas, de las cosas nocivas, de aquello que no es de Dios, y lo que busca es echarlo fuera. Y es una función también de la sangre de Cristo, protegernos. Tiene una función maravillosa. Nada más que esta sangre de la que estamos hablando solo se adquiere por la fe. Podemos tener acceso a ella creyendo. Yo puedo cortarme aquí y tú visualmente puedes ver mi sangre, pero la sangre de Cristo es por fe, se maneja por fe, y ese es uno de los puntos importantes que vamos a ver aquí. ¿Por qué es importante para Dios Padre la sangre de su Hijo Jesucristo? La Biblia nos dice que en la sangre está el Espíritu, está la vida, así lo dice. Y en Hechos 3:15 voy a ver bastantes escrituras, así que prepárate, ojalá tengas tus apuntes, ojalá traigas tu Biblia también. Hechos 3:15 dice: mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. El autor de la vida es Cristo y es el portador de la vida. Así como la sangre es la que porta la vida, Cristo es el que porta la vida. Y por eso la sangre de Cristo es tan importante. Hebreos 12:24 dice que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahorita vamos a ver algunos detalles de la sangre de Cristo, pero aquí estamos hablando de que la sangre de Cristo tiene una preeminencia de todas las sangres. Preeminencia, por encima de toda sangre, la sangre de Cristo es superior a todas. No ha habido ni una sangre como la de Él. Es la superior de todas las sangres. En la primera mención que aparece en la Biblia de una sombra de que hubo sangre derramada fue en Génesis 3:21, cuando Adán y Eva pecaron y se cubrieron con pieles.
Las pieles no se las podía quitar Dios así, préstame las pieles a un oso o a un borrego o a un cordero, préstame tu piel, y había un zipper y se lo quitó y ahí tiene. No, tenía que haber sacrificio para quitarle la piel. Y entonces se supone, se entiende, se implica que la cobertura de esas pieles, hubo sacrificio ahí en el huerto por el pecado de Adán. Y con esas pieles se cubrieron a Adán y Eva su desnudez. Entonces va implícito, aunque no dice, pero ya entiendes de que dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa fue la primera forma en que Dios usó este tipo para entender poco a poco cómo la primera mención es importante en la Biblia, cuando aparece la sombra de la sangre. ¿Para qué sirvió? Para cubrir la desnudez del hombre. Para eso sirvió. La segunda mención aparece cuando Abel está presentando un sacrificio de un corderito que tiene ahí. Y al presentar ese sacrificio ya implica sangre. Hubo un sacrificio de sangre. Pero no solo eso, su hermano Abel presenta verduras y plantas y frutos de la tierra, y Dios no se agradó con eso, se agradó con el sacrificio de Abel, que era derramamiento de sangre de un cordero. Y aquí es donde empieza Dios a inclinar la brújula hacia dando al hombre dirección de lo que él prefiere. Y para Dios lo que él prefiere es todo lo que se alinea y se parece a su Hijo Jesucristo, al Cordero que más adelante iba a ser crucificado. Pero ya empieza a mostrar su preferencia, ya no acepta los sacrificios que vienen de las verduras y las plantas y los frutos, sino le place más el sacrificio del Cordero. Pero más allá sigue la mención en Génesis, donde Abel es muerto por su hermano, lo mata. El primer crimen de la Biblia es ese. Muere Abel por manos de su hermano. Y Dios le pregunta a Abel, ¿dónde está tu hermano? Y en el capítulo 4 de Génesis, versículo 10, le dice, ¿qué has hecho? Y está todo ahí escondido. Caín, ¿A poco soy el guardián de mi hermano? Dice. Pero Dios está preguntando, ¿qué has hecho? Dios está oyendo algo. Y dice en el versículo 10 del capítulo 4 de Génesis, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz. Quiere decir que la sangre tiene una voz. La sangre habla. No sé si han oído el dicho ese que la sangre llama. ¿Verdad que sí? Cuando se juntan los primos y los parientes, ¿verdad? Bien. Luego viene otra mención que es una señal del pacto, una señal de pertenecer, una señal de identidad. Cuando Dios le da instrucciones a Abraham de circuncidar a sus hijos y a todos los varones. Y esa circuncisión implica derramamiento de sangre. No es nada más una operación, sino que también hay derramamiento de sangre. Pero este tipo de pacto era un pacto de identidad, era una conexión donde Dios, por medio de ese pacto de sangre, podía decir, ahora sí, yo me identifico contigo, tú te identificas conmigo. Este es el pacto. Capítulo 17, 11, vas a circuncidar pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Dios quería, por medio de esta operación, de esta circuncisión, establecer estas cosas que son importantes para Él. Primero, una señal de pacto, es decir, la sangre, no es nada más la circuncisión, sino la sangre iba a ser una señal de pacto, iba a ser una señal de pertenencia, yo pertenezco a. Y la tercera era una identidad. El pueblo de Abraham era un pueblo que venía de Ur y de repente ya empieza a tener familia y dijo, aunque haya salido de Ur, ahora tú tienes una identidad, ahora tú eres un hebreo. Ahí empezó la palabra, ahora eres un hebreo. ¿Sí? Entonces esta práctica
era también importante. Seguimos. Ya en el libro de Éxodo aparece el Nilo se convirtió en sangre. ¿Por qué? Porque el faraón no quería soltar al pueblo de Israel. Y entonces, capítulo 7 de Éxodo 21, 7:21, dice aquí que cuando Moisés tocó la vara de Aarón ahí, el río Nilo, los peces empezaron a morirse. El río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre sobre toda la tierra de Egipto. El agua, ¿se acuerdan las bodas de Caná? Convirtió el agua en vino, pues aquí convirtió el agua en sangre. Y esa sangre echó a perder todo y los egipcios no podían tomar agua. Entonces tuvieron que hacer pozos para poder volver a tomar agua. ¿Cuándo se desapareció esto? Probablemente las corrientes con el tiempo fueron lavando el río y ahí está el río Nilo. Yo tuve la dicha de bañarme en el río Nilo una vez. No estaba en un cunero, conste. Pero en el tiempo de Egipto, los dinteles habían guardado un corderito después de las 10 plagas y Dios le dice, tienes que guardar un cordero que se quede ahí contigo, que se familiarice contigo y después de estos días lo vas a sacrificar. Tiene que ser un cordero sin manchas, sin fractura, sin defecto y lo vas a sacrificar, vas a vertir su sangre en un lebrillo y con un hisopo, es decir, con una planta, vas a meter esa planta en el lebrillo y vas a embadurnar los dinteles de las casas donde vive el pueblo y va a ser la sangre por fuera para que la gente lo vea que están marcadas esas puertas y todos los que estén adentro yo los voy a proteger. Si se sale alguien de ahí ya no lo puedo proteger, pero si se queda adentro donde están los dinteles marcados yo los voy a proteger. Ese fue el acuerdo que Dios hizo. Y dice aquí capítulo 12 versículo 23 de Éxodo, el Señor dice, voy a pasar hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esa noche fue terrible, murieron los primogénitos de todos los que no tenían marcado sus puertas con sangre. Todo eso es una señal de lo que más adelante venía a ser Cristo. Iba a poner sangre en los dinteles de tu corazón y del mío. Eso es lo que significaría. Y que el Cordero es un tipo de Cristo que se hizo en el Antiguo Testamento y que mandaba una señal el Señor diciendo, yo voy a enviar mi Hijo que los va a cubrir de su desnudez. Yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo que va su sangre a hablar a favor de ustedes cuando crees en Cristo. La voz yo la voy a oír y yo voy a decir, oí la voz de la sangre que está en tu corazón, es la voz de mi Hijo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y más adelante, ahora la sangre les va a dar a ustedes una identidad, porque es el pacto que yo celebro con ustedes, el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les voy a dar una identidad, les voy a dar pertenecer. Ustedes me pertenecen y yo te pertenezco. Eso es lo que quiere decir todo esto. Y más adelante dice, yo mando a mi Hijo para que el día de la muerte, el ángel de la muerte no va a entrar. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por la sangre de Cristo derramada, tu puerta está lavada con la sangre y el ángel de la muerte la va a ver y va a pasar por encima. Y tú vas a ser llamado una persona que tiene Pascua, Pesaj, arriba de ti. Pasa por encima la muerte y no te va a tocar. Es maravilloso esto. Yo no sé por qué no aplauden, pero bueno, no importa. No. Es para Cristo, conste. ¿Sí? ¿De dónde viene la sangre de Cristo? ¿Por qué? Bueno, entonces Él vino con su sangre, sino más. ¿Cómo estuvo? La sangre de Cristo vino de esta manera. Quiero que vean detalladamente, esto es bien importante, porque la sangre de Cristo vino de una manera sobrenatural. La tuya viene de Adán y Eva, la mía viene de Adán y Eva, pero la de Él no. La de Él viene de una concepción virginal por el Espíritu Santo de un ser humano con el Espíritu de Dios. Es único el evento y no se repetirá jamás. Es el único que sucedió.
es cuando Cristo viene al mundo, enviado como promesa del Padre, envía el Espíritu Santo sobre esta mujer llamada María. Ella cree y recibe esta gracia y se fusionan dos grandes cosas. Número uno, la raza humana, toda la raza humana, la raza caída, la raza enferma, la raza pecadora. María era una de ellas. Pero viene Cristo y entra en ella el Espíritu Santo y es el Santo de Santos, el Dios Todopoderoso, que hace una concesión con una virgen. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo en ella y concibe el Espíritu de Dios en esta mujer y se embaraza. Y cuando se embaraza, el tipo de sangre que viene en ella ahora es diferente a la sangre de ella y es una sangre que viene del cielo. Es una sangre totalmente distinta. Por eso fue esa concepción sobrenaturalmente entre Dios y un ser humano. Por eso Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Pero su sangre es muy distinta a todas las nuestras. Ahorita vamos a ver características. Es muy interesante que el Padre, ahorita investigando quién determina el tipo de sangre, se ve que los mismos científicos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que es un tipo de proteína que prevalece en el padre y es el que puede marcar, o una proteína que prevalece en la madre y ella puede marcar. Pero yo creo que el que da el tipo de sangre viene siendo Dios mismo. Es un tipo de sangre única y exclusiva que le pertenece a Cristo, nadie más, ¿sí? La sangre de Jesús es superior a todas las sangres por su origen sobrenatural. Se le atribuye a esa sangre dones y propiedades únicas. Ni una otra sangre tiene esos dones o esas propiedades más que esta sangre. Por eso es un arma tan poderosa. Te voy a mencionar, si me permiten, 7 momentos en que la sangre de Cristo fue derramada durante su tiempo aquí en la tierra. 7 momentos en que la sangre de Cristo fue derramada durante su tiempo aquí en la tierra. Número 1, cuando nace el cordón umbilical que se cortó, ahí se derramó sangre. Número 2, cuando fue llevado al templo al 8º día, fue la circuncisión, es la segunda. Número 3, caminando él ya en sus últimos días, llegó él a ser latigado. Ahí se derramó sangre de los latigazos que le dieron con el famoso chicote de las 9 colas, que tenía puntas de plomo y rasgaron su espalda. Número 4, aquí tenemos cuando se le arrancó la barba. Dice la Escritura, aquí se le arrancó la barba, el mesar, la barba, se le arrancaban los pedazos y ahí había derramamiento de sangre. No aparece aquí, pero aquí aparecen el que sigue, vienen siendo los clavos en sus manos. Esos provocaron derramamiento de sangre. Los clavos en sus pies, esos provocaron derramamiento de sangre. ¿Sí? Y finalmente, la lanza en el costado de Jesús, que reporta Juan, capítulo 20, versículo 19, nos dice que él vio salir sangre y agua. Entonces, vemos estos diferentes momentos en que se ha ido manifestando. Si estudiáramos un poco con detalle qué significó en esos momentos estas cosas, no sé, nos faltaría tiempo para maravillarnos. Pero el más poderoso de todos fue cuando estuvo en la cruz y derramó su sangre hasta la última gota. Hasta la última gota. Cuando salió sangre y agua, fue la señal de un cordero kosher. Los rabinos, cuando van a los rastros y donde está presentado el animal antes de ser sacrificado, lo revisan los rabinos.
se cercioran que no tenga defecto, ni fractura, ni nada. Y luego que la forma en que lo sacrifican tiene que ser un corte sin quebrar ni un solo hueso. Tiene que ser un corte dirigido con, vamos a llamarlo así, con entrenamiento. Tiene que ser entrenado el que lo hace, no es cualquier carnicero, sino tiene que ser alguien entrenado, supervisado rabínicamente. Y cuando se sacrifica, se le voltea al animal y se escurre hasta la última gota. Los dedos lo aplastan, las arterias, hasta que queda la última gota. Y ya cuando no tiene nada, lo declaran kosher. Y entonces ya lo pueden meter al mercado. Y llaman que ese animal o esa carne es carne kosher. Ya está aprobada por los rabinos. Es muy interesante que tal vez ellos ni se dan cuenta que están repitiendo lo que le hicieron a Cristo en la cruz. Pero ese es el proceso. Y vemos aquí otro punto interesante. Los efectos de la sangre de Jesús que obran por la fe en ella, en la vida del creyente. Pero voy a repetir, efectos de la sangre de Jesús que obran por la fe en ella, en la vida del creyente. Si tú crees, y eso estoy hablando ahorita, yo sé que ahorita el diablo, si hubiera aquí un endemoniado, pues lo siento mucho, pero te vas a tener que ir rapidito. Yo creo que ya no aguantas el tema, ¿verdad? Pero quiero que me entiendas que por la fe en la sangre de Cristo, esto está produciendo efectos en nosotros. Produce efectos. El primer efecto, uno de ellos, no los voy a dar en orden porque son interesantes, son importantes. Número uno es, borra todo tu pecado, por la fe. Cuando tú crees en la sangre de Cristo, cuando tú te arrepientes de tus pecados y acudes al altar y le dices, Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, entonces ese efecto está a favor del que cree en la sangre de Cristo. Y es borrado tu pecado. No sé qué pecado sea, pero te voy a leer lo que dice 1 de Juan 1:7. Dice lo siguiente: si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo, digan conmigo todo pecado. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Si lo crees, si te arrepientes, si recibes a Jesús como tu Señor, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Quiere decir que te libera de la culpa, te libera de la condenación, te traslada de las tinieblas a la luz. Es lo que hace. Número 2, la sangre de Cristo fue el precio que se pagó por tu liberación y mi liberación. La sangre de Cristo nos compró. No había moneda con que pudiéramos salir del calabozo, de la esclavitud. No había manera, no había ninguna obra que pudieras hacer tú para salir de ahí. O yo no podía hacer una obra a tu favor. Yo no podía sacarte a ti del calabozo. Yo no podía sacarte a ti del infierno. Yo no tengo esa capacidad porque no tengo esa sangre. Pero la sangre de Cristo sí tiene esa capacidad. Y la capacidad que tiene es la adquisición. Digan conmigo adquisición. Adquisición. Imagínate que estabas tú en una tarima de esclavos y nadie daba un cacahuate por ti. Nadie, no, ni quien lo quiera. Y como nadie te quería comprar, pues vas a los leones, ¿verdad? Pero viene Jesús y dice, yo lo compro. Y el que está vendiendo dice, pues este está muy caro. Pues yo lo compro. ¿Cuánto vale? No le llegas al precio. ¿Cuánto vale? Y va a decir, vale tu vida. Vale hasta la última gota de tu sangre. Y dice, lo pago. Lo pago. Fuimos adquiridos a precio de sangre. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. Así es que no te hagas esclavo de los hombres. Fuiste comprado por un precio sumamente alto. Esta es un arma poderosísima. Porque el diablo sabe que si tú has sido comprado, él ya no tiene señorío sobre ti. Ya no es dueño de ti. Esa es un arma que tú tienes a tu favor.
para defenderte. Cuando venga a reclamar el diablo algo, tú le dices, ya no te pertenezco, yo fui comprado a precio de sangre. Busca al dueño que tengo, al nuevo dueño, habla con él. Y va para atrás. Tercera cosa, esta sangre nos justifica. Es decir, esta sangre nos alinea, y por más torpe que seamos, por más inútiles que seamos, por más incompetentes que seamos, para poder imitar a Cristo, la sangre de Cristo nos ayuda a que ella hable por nosotros. Ella va a ser la que nos justifica. Ella va a ser la que nos identifica con Cristo. Ya no es que me porté bien o no robé y no maté y esto y lo otro. No, es la sangre de Cristo. Cuando llegues al trono, Dios no te va a ver a ti, va a ver la sangre de Cristo. Y cuando llegues a comparecer, no te va a oír a ti, va a oír la voz de su Hijo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación. O sea, Él fue el propicio. Tú y yo no éramos propicios. Él era el propicio. Él era el adecuado. Por medio de la fe en su sangre. Aquí volvemos al tema de la fe. La fe en su sangre para manifestar su justicia. Si tú crees en la sangre de Cristo, entonces por medio de la fe en su sangre, tú eres justo, y su justicia, es decir, su apariencia de Él va a ser vista en ti. ¿Sí? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Número 4, la sangre de Cristo nos emblanquece. Nos emblanquece. Es una blancura que no adquieres con ningún detergente. Aquí en la tierra no hay detergente, no hay jabón de lavadores. Es la sangre de Cristo la que emblanquece. Apocalipsis 7:14 le está hablando aquí al profeta. Yo le dije, Señor, porque preguntaba, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido estos que están vestidos de ropas blancas? Y le dice Juan, pues tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene una característica que ninguna sangre humana tiene: emblanquece. Toda sangre humana mancha. Es la mancha más difícil, o de las más difíciles para lavar. Pero la sangre de Cristo tiene una función increíble: emblanquece. Superior, por eso es superior a todas las sangres. Emblanquece. ¿Sí? Emblanquecidas en la sangre del Cordero. Número 5. Esta sangre emana una luz poderosa. La sangre de Cristo emana una luz poderosa. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Está hablando de una purificación con hisopo. No es la hierba, sino es el hisopo embebido en la sangre, en el lebrillo, y entonces lo salpican con esa sangre. Así le hacía el sacerdote. Y lo que está diciendo David, porque había pecado, había tenido una relación con Betsabé, había mandado matar a su esposo, había engañado a medio mundo, nadie sabía nada, parecería, pero llegó el profeta y dijo, tú eres ese, tú eres el asesino, tú eres el que violaste a esa mujer. Y total, reconoce lo que hizo y va y confiesa su pecado en el Salmo 51, y entre sus declaraciones dice, he pecado contra ti, Señor, perdóname. Y dice, purifícame. Aquí estamos hablando de algo tremendo. Está buscando de la purificación, que eso es una función de la sangre. Te purifica, te quita todo pecado. Pero ¿cómo lo pide? Con hisopo. Hisopo es esa hierbita que aparece en el muro cuando tú lo veas ahí, el muro de Jerusalén, salen unas plantas por ahí. Ese se le conoce como el hisopo. Los rabinos ahí lo tomaban y ahí lo embadurnaban en un lebrillo y salpicaban al pueblo de Israel. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Wow, yo he visto la nieve y es increíblemente blanca. Necesitas tener unos lentecitos así para que no te peguen los ojos. Así de fuerte está. Pues más blanca que la nieve. Por eso muchos que han muerto y regresado dicen, he visto una luz maravillosa, una luz increíble. Y están hablando de ese, el Cordero de Dios.
Marcos 9:3 dice, los vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esta fue la transfiguración. Está hablando de la ropa del Cordero, que es más blanca que la nieve, brillantísima, es una luz increíble. Pero ¿sabes qué? No se limita a eso, sino que ahora tú estás vestido de esa vestimenta. Amén. Número 6. La sangre limpia conciencias. Tenemos un juez interno puesto por Dios. Seas creyente o no seas creyente, todo ser humano tiene conciencia. Todos. Y algunos tienen conciencias cauterizadas, es decir, las han bloqueado, las han cancelado. Pero todos de alguna forma tenemos una conciencia que nos dice está bien o está mal. Tú vas ahí a las selvas de Indonesia y tú ves ahí y sabes que esa gente que no tiene ni ropa, saben que tienen que robar una gallina en la noche. ¿Por qué? Porque su conciencia le dice que eso está mal. Y no saben ni los 10 mandamientos. ¿Sí estamos entendiendo? Hebreos 9:14 dice, la sangre de Cristo es mucho mejor porque mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esa sangre limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirvan al Dios vivo. Así es que cuando tú tienes un tormento mental, ni un psiquiatra puede ayudarte ahí, con todo respeto lo digo, ni un psicólogo, ni una terapia. Hay gente que andan yendo detrás y todo, ok, adelante, no pasa nada. Adrián estudió psicología y llegó a la conclusión que el mejor libro para liberar gente y ayudar a la gente es este librito. Este es el libro. Y cuando creyeron en Cristo, sus conciencias se lavaron con la sangre de Cristo y fueron apaciguadas las tormentas internas, las depresiones, la ansiedad, el miedo, la culpa, la condenación, la ira, el odio. Todo eso, la conciencia fue lavada con la sangre de Cristo. Hay dos maneras de lavar tu conciencia. Lee la Escritura para que te lave y confiesa con tu boca la sangre de Cristo sobre tu vida. La sangre de Cristo me lava y limpia mi conciencia de obras muertas. Amén. Bien, seguimos. Así que estamos viendo todos los beneficios que hace aquí la sangre de Cristo. Número 7, la sangre de Cristo nos protege contra la muerte. Así como pasó en Éxodo 12, que vino el ángel de la muerte y pasó por encima y no los tocó. Hebreos 2:14 dice lo siguiente, Hebreos 2:14. Así es que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así es que tú y yo participamos de carne y sangre, tú tienes carne, tú tienes sangre. Jesús se identificó con nosotros, Él también participó de lo mismo. Él vino encarnado y vino con sangre también, pero es una sangre distinta, es una sangre especial, es una sangre por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice aquí? Participó de lo mismo para destruir. Fíjate qué es lo que logró Cristo. Vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así es que la sangre de Cristo es una de las armas más poderosas porque destruyen al diablo. Lo destruyen. Están muy quietos, pero lo destruyen. ¿Sí? Número 8, la sangre de Cristo es la fragancia de Dios, es como un perfume. 2 Corintios 2:14, es un versículo a memorizar. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ya no solo es la voz, sino la reina Esther fue metida 6 meses en mirra y en perfumes. 6 meses. Y cuando salía de esa pileta y caminaba por el palacio, ella no necesitaba echarse Chanel número 5. Ella era Chanel número 5. No sé si me entiendes. Ella era un frasco abierto, caminaba por el palacio y era un perfume andando. Cuando entraba a la corte con el rey Asuero, ella estaba totalmente impregnada de perfume.
y el rey se agradaba con esa fragancia que tenía ella. Bueno, la sangre de Cristo es más poderosa que Chanel número 5. Es una fragancia que a Dios le agrada. Es el olor fragante. Aquí lo dice esta escritura, 2 Corintios 2:14. Es el olor de su conocimiento. Dios dice, es que tú conoces a mi hijo. Conocer quiere decir, es que tú has tenido intimidad con mi hijo. Eso es la palabra conocer. Y es que tú te has acercado con él. No sé si les ha pasado, pero cuando Adriana se pone un perfume y me acerco y la abrazo, me impregna su perfume. Y cuando yo me pongo loción me dice, vete por favor porque hueles demasiado. O sea, se impregna. Y cuando te acercas, compartes el olor con el que está a tu lado. Es que por favor, báñense. Ok. 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Fíjate, los que se salvan, los que son creyentes en Cristo, se han lavado con la sangre de Cristo, y entonces tú te acercas y tú eres de grato olor, ¿sí? Pero los que se pierden, versículo 16, 2 Corintios 2:16, estos que se pierden, estos ciertamente huelen a muerto. Imagínate, bueno, yo no sé si te ha tocado, pero oler a un muerto, una rata muerta, una cosa así, es espantoso eso. O sea, huyes de eso. Yo me acuerdo que andaba por aquí a caballo y iba yo cabalgando cuando se podía aquí en esta carretera, y de repente, porque papá tenía una granja por aquí cerca, yo iba a caballo y de repente voy así tranquilo y de repente ¡pum!, se mueve el caballo y cruza la carretera. Gracias a Dios no era como la de ahora, que no había carros en ese entonces, no cruzaban muchos carros, pero se cruzó al otro lado y yo dije, ¿qué pasó? Y entonces lo regresé, y cuando lo regresé había un perro muerto ahí, y era el olor, y el caballo no lo aguantó y se fue para otro lado. Y para mí eso es como una enseñanza, que la fragancia de Cristo ahuyenta los olores desagradables cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y te lavas con su sangre. Pero si no has recibido a Cristo, está el espíritu de muerte, el olor de muerte. Sin Cristo, cuando alguien se acerca a Dios sin Cristo, huele a muerto, y Dios no lo puede soportar. Le tiene que decir, salte, no puedes entrar aquí. La sangre de Cristo vence a Satanás. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos, o sea, los que han creído, los creyentes, y ellos le han vencido. ¿Por qué? Tenemos un arma poderosísima. Estamos hablando de armas de luz. Le han vencido por medio de la ¿qué? De la sangre del Cordero. Es un arma poderosísima, la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es que la sangre de Cristo vence al maligno. Es un arma poderosísima, ¿sí? Número 10, la sangre nos viste para las bodas del Cordero. Hay una etiqueta para esa boda. No cualquiera puede entrar ahí. Tienes que estar vestido con una etiqueta, es decir, un estilo de vestuario, una manera digna de estar delante de él. Y dice aquí Mateo 22:12, se mandaron invitar a todos a la boda. Fueron todos los que recogieron en el camino, entraron a la boda. Pero llegó el padre del hijo y vio a una persona, y en el capítulo 22 de Mateo, versículo 12, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y ese amigo se quedó mudo. Y entonces dijo el padre, átenlo y échenlo fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir? Que para esta boda hay un código de vestuario. Y el código de vestuario es lavarte con la sangre de Cristo. Ese es el código. Por eso le dijo amigo, porque sabía lo que tenía que hacer. Y él dijo, no,
yo entro por obras, yo porque soy bueno, al final de cuentas Dios me va a permitir entrar porque yo soy bueno. No, tú vas a entrar porque Cristo pagó el precio completo, total y perfecto en la cruz. No vas a entrar por tus chulos ojos, vas a entrar porque Él es el Señor de tu vida. Y si quisiéramos argumentar con Dios, dice ahí que no va a haber argumento, quedó enmudecido, se quedó callado y lo echaron fuera. Así de severo. Tú dices, Dios no puede ser así. Pues lee bien tu Biblia y te vas a dar cuenta lo importante que es para Dios la sangre de su Hijo. Es importantísimo. Y el 11 es: la sangre de Cristo es imborrable, imborrable. Hay un producto químico que se llama luminol. No estoy promoviendo productos luminoles, pero ojalá me entiendas. El luminol es un producto que usan los criminalistas. Cuando hay un crimen, usualmente lo que hacen es levantar ahí el cuerpo y lavar con jabón para que no se note nada, y parece que ya desapareció todo. Pero ellos llegan con este producto y le echan ahí, se llama luminol, y lo que hace el luminol es hacer brotar aquella sangre que no se puede borrar. No se puede borrar, tu sangre no se puede borrar. Y la sangre de Jesús menos se puede borrar. Y dice aquí claramente que este famoso luminol, Apocalipsis 3:5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré. Wow, tremendo eso, ¿eh? Y número 12, la sangre de Cristo habla a favor de nosotros. La sangre de Cristo habla a favor de nosotros. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La de Abel decía: venganza, vengan mi muerte, traigan juicio sobre Caín. Es lo que estaba diciendo la sangre de: me mató, yo era inocente, me traicionó mi hermano. Y era como una voz acusadora de esa sangre. Y dijo: estoy oyendo la voz de tu hermano, la sangre de tu hermano, que está pidiendo justicia. Pero esta sangre habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus pecados son perdonados. No tomes en cuenta su maldad. Yo pagué el precio, Padre, recíbelos. Así habla mejor que la de Abel. El uso correcto de la sangre de Cristo, ya estoy terminando. Mucha gente juega que me cubro con la sangre de Cristo y que no sé qué, y como que usan muy a la ligera este tipo de cosas, pero tenemos que entender que no es así, sino que tenemos que entender, hay formas de hacerlo. El uso correcto de la sangre de Cristo, dice aquí que, permítame nada más, está basada en la fe, decíamos, y en la obediencia. La sangre de Cristo está basada que tú apliques esto porque has creído y porque le has obedecido. Romanos 3:25 lo dice. Invocamos lo que la Biblia dice. Romanos 4:7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aquí la Biblia lo dice. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Se puede anunciar. En Hechos 20:28 dice lo siguiente. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Efesios, le está diciendo: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre tu vida. Él la ganó. En esta forma podemos declararlo: Señor, tu sangre me ha adquirido, me ha comprado. Tu sangre me limpia de toda maldad, me da salvación, me da la vida. No sé si han cantado esa canción, ¿verdad? Tu sangre me limpia de toda maldad, me da salvación y la vida. ¿Sí la han oído? ¿No la han oído? Esa era canción de cuna para mí. Bueno, la Santa Cena.
es otro memorial de la sangre de Cristo. Cuando estamos celebrando la Santa Cena, Jesús en ese momento de la Pascua dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Está tomando una copa de vino, de uva, y está diciendo los elementos, los símbolos, las figuras, así dice en el libro de Juan, que les habló por figuras. Y tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo. Todavía no iba a la cruz, pero está hablando simbólicamente: este es mi cuerpo, que estará quebrantado, será entregado por ustedes. Y lo quiebra, y luego toma la copa y dice: y este es el nuevo pacto que yo tengo con ustedes, esta es mi sangre. Cuando se toma la copa era una celebración de gozo, de que habían sido salvados de Egipto, y se tomaba esa copa de vino entre ellos. Era un memorial de la salvación, del gozo cuando salieron de tantos años de esclavitud. Y esto es para nosotros lo que también celebramos cuando hacemos esto de la Santa Cena juntos, y lo podemos celebrar. Esta noche hemos hablado de la sangre de Cristo. Yo quiero terminar con una oración que tú y yo necesitamos. Dice aquí Romanos 13:12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Es increíble cómo esta particular arma es para vestirse. Cuando te vistes con ella, estás vestido de un armamento espiritual tremendo. Vístete de estas armas de luz. Cúbrete con la sangre de Cristo. Nos podemos arrepentir delante de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Sí. Y decirle al Señor: esta noche, Señor, vengo ante ti a confesar mi pecado, a darte gracias, Señor, que tú tienes el poder para lavarme con tu sangre. Y borra mi maldad, Señor. Lávame con hisopo y borra toda mancha de mi conciencia que me acusa. Que tu sangre hable a favor de mí delante de mis acusadores. Que tu sangre me emblanquezca. Te creo a ti, Señor, que tú me puedes hacer más blanco que la nieve. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu sangre sea puesta en mi corazón, en los dinteles de las puertas de mi alma, para que cuando venga el maligno no entre y se aterrorice y huya. Porque tu sangre habla mucho mejor que la mía, o que la de Abel, o que la de cualquier persona. Tu sangre es todo para mí, Señor. Dame vestimentas nuevas, vestimentas que sean tan blancas que no haya ningún lavador en toda la historia y en toda la tierra que pueda emblanquecerlas como lo hace tu sangre. Quiero estar dignamente vestido para aquel gran día de la boda del Cordero. Que no sea avergonzado, que no me quede mudo ahí y sea echado fuera por no llegar vestido como debería. Quiero llegar a la boda vestido con la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén. Saben, ahorita mientras les oraba esto, a mí me tocó ministrar a una persona que tenía cáncer terminal hace varios años. Y cuando llegué ahí con él, se llamaba Polo, era un vecino de la colonia. Y supe que estaba enfermo y total yo no lo conocía, fui a verlo y platiqué con él. Y en la plática que estuve con él, entre su ir y venir, porque era un cáncer que había invadido aún parte de su cerebro, me dijo: acabo de regresar de las calles de Jesús
Y me dijeron que todavía no. Así me dijo. Dice, y lo que más me preocupa es que todos están vestidos de blanco y yo no. Y le decía a su esposa, Mónica, te encargo por lo menos la camisa blanca, dámela por favor. Dame la camisa blanca, porque yo quiero llegar allá de blanco. O sea, más claro que el agua no hay, ¿eh? La necesidad de Cristo, el lavarnos con la sangre del Cordero. Y es una realidad, no estamos perdiendo el tiempo aquí, estamos hablando de algo eterno, verdadero. Amén. Ok, Dios los bendiga. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Amén. Dios los bendiga, buenas noches.